La revista estadounidense Time lo llamó el Papa de la gente y lo puso por segunda vez de portada. Su sencillez y cercanía ha hecho que el Papa Francisco cambiara varios de los esquemas de la Iglesia Católica, una institución que por largos años se ha visto opaca y envuelta en escándalos financieros y de corrupción, como el caso de Batilix, ¿recuerdan? Donde el mayordomo de Benedicto XVI reveló una serie de documentos privados del Vaticano y que para muchos analistas fue el detonante de la salida de Ratzinger. Esta semana el Papa Francisco realiza su primer viaje internacional como pontífice y el país escogido fue Brasil, la nación con mayor cantidad de católicos del planeta y en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud. Hasta ahora la reunión ha sido un baño de masas, entremezclado eso sí, con protestas contra la presidenta Dilma Rousseff. Ya de vuelta en Roma, el Papa seguirá trabajando en las reformas que ya tiene puestas en marcha. Las dos más importantes, la del Vaticano y la de la Curia Romana, una curia intocable. Desde la gran reforma que hizo en 1960 el Papa Pablo VI. Además deberá lidiar con los subpoderes del interior del Vaticano. Tarcisio Bertone y Angelo Sodano por ahora parecen invisibles, pero su autoridad está latentes. ¿Qué efectos políticos puede tener un convulsionado Brasil con su visita? ¿Cuáles son los desafíos de los cambios que pretende realizar el Papa Francisco en su pontificado? El primer Papa latinoamericano y el primer jesuita de la historia podría dejar tras de sí una iglesia que recupere su influencia como actor no solo espiritual, sino también político, o tal vez podría ser testigo de su decadencia. Aquí comienza Cable a Tierra. Bienvenidos nuevamente a Cable a Tierra, a este programa de análisis, conversación y debate internacional, que tenemos justamente el tema de la semana, la visita del Papa Francisco a Brasil, el primer viaje internacional de su pontificado. Y para hablar de esto tenemos a dos buenas invitadas y expertas también en esta materia, como es Jadi Bello, quien es teóloga de la Pontificia Universidad Católica y también máster en Teología Dogmática. Muchas gracias, Jadi. Gracias a ti por la invitación. Y en segundo lugar también tenemos a una periodista de la casa, de nosotros, compañera. Ella es periodista, también estuvo muchos años en Roma como enviada especial y es acreditada también especial en el Vaticano. Saludamos entonces a Matilde Burgos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, quiero partir rápidamente con esta visita del Papa y también hablar un poco cuando él llegó. Yo recuerdo que se le criticaba mucho que era un poco conservador, que él incluso que habría participado en la dictadura argentina, se le criticaba, cosa que también fue desmentido por muchas personas. Se decía que había una división en la iglesia entre los que siguen a Bertone, los que siguen a Sodano, mucha polémica, problema, también pasó lo del caso Batilix, pero al parecer esto como que se ha olvidado un poco, ¿o no, Jadi? A través de este perfil que tiene el Papa de ser cercano, de ser un poco mediático, como que todos los problemas de la iglesia se olvidaron por este Papa. ¿Qué trajo Francisco a la Iglesia Católica que se ha producido esto? Mira, la verdad yo creo que es una renovación. O sea, lo que él propone es una renovación, pero no partiendo de cero, sino que rescatando la raíz de nuestra fe. Y la fe para Francisco nosotros lo podemos ver en los Twitter, en los mensajes, en las audiencias que hace. Ese punto central es Cristo, la alegría de Cristo. Y eso también lo ha manifestado en su estadía en Río. Pero él también tiene él ha puesto cosas, ha hecho reformas, ha hecho cambios y eso también lo ha inculcado con también diferencias que tiene el mismo Vaticano, que ellos no querían ser muy reformistas, pero sin embargo llega este pontífice y quiere cambiar, dice voy a cambiar la curia, quiere cambiar el Banco del Vaticano, llamado el Banco del Vaticano, quiere modificar también la estructura económica. ¿Agrada esto también en la Santa Sede? Ciertamente hay diversos puntos de vista, o sea, yo creo que el Papa lo que se ha preocupado es de ver lo que la Iglesia necesita, más que ver o consultar los distintos puntos de vista que seguramente deben existir, es lo que él ha puesto su preocupación en qué es lo que necesita la Iglesia, y la Iglesia necesita una reformación, no, como te decía, no partiendo de cero, sino que revisando también la estructura, que es lo original. Matilde, ¿tú crees que se ha producido una mejora a la Santa Sede con la llegada de Francisco o es más bien un pontífice con un estilo distinto? Mira, yo creo que Francisco no es ningún ingenuo.
si él fue electo papa, fue porque toda la curia, todos los electores tenían presente que se necesitaba un cambio profundo y un cambio que ya había hecho Benedicto XVI al renunciar. Él, cuando renuncia, descabeza toda la cúpula y toda la jerarquía vaticana. Ese es el gran, digamos, aporte o la gran reforma que hace Benedicto XVI. Al salir él básicamente tenía informes de que había muchas cosas que no estaban funcionando bien. Él decía que no tenía la fuerza para hacerlo, y él renuncia, y con este acto entonces permite una renovación, y en esta posta la toma Francisco, que ya con su nombre, como han dicho, trae una verdadera revolución en lo que es la Iglesia. Ha generado muchas expectativas. Como te decía, no es un papa ingenuo. Muchos de los electores decían, sí, es un papa que tiene 76 años, pero bastan buenos 4 años de un papa como este para hacer las reformas que se necesitan. Él tiene consciente de que había problemas en la banca vaticana. Él es consciente de que los problemas que salieron con Vatilix no eran mentiras, y que hayan salido a la luz pública daban cuenta de las grandes, digamos, diferencias que hay dentro del mismo Vaticano. Él no le teme a las palabras. Él ha hablado claramente del lobby gay. Él está afrontando todos los problemas sin hacerse problema. Yo creo que él, con una sonrisa, con un talante distinto, está haciendo las reformas que se esperaban de él. Ha llamado ya a esta comisión de 8 cardenales para reformar la curia, y con sus gestos cotidianos está diciendo para dónde quiere llevar la Iglesia, porque renunciando a todos los privilegios que puede renunciar ya en su cargo, él no puede renunciar a su seguridad, no puede renunciar, digamos, a vivir en el Vaticano, pero él, muchos dicen, hace lo mismo que hacía vestido de negro como sacerdote, pero ahora vestido de blanco. Claro, de sus dichos salen las palabras cercanía, que no es ingenuo, que quiere reformar, que quiere cambiar. Pero ¿cómo era el pontífice antes de llegar a la Santa Sede? Lo vamos a revisar en la siguiente nota que preparó nuestra colega Sofía Brink. Cálido y cercano. Así es el Papa Francisco, el primer pontífice americano. Está a la cabeza de una institución milenaria, pero mantiene muchas costumbres de cuando solo era Jorge Bergoglio, sacerdote jesuita. Y que gane San Lorenzo. Hincha eterno de San Lorenzo, fanático de Borges y de la ópera. Entró al seminario a los 21 años y se ha caracterizado siempre por su cercanía con la gente, tanto que incluso tuvo un programa de radio y uno de televisión. Les anuncio una noticia que los va a llenar de alegría. A veces la dificultad del camino largo, el que nos lleva al reino definitivo, se diluye. Bergoglio fue ordenado arzobispo de Buenos Aires en 1998. Desde su cargo condenó la corrupción en la política y abogó por los derechos de los más pobres. Por la existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Pero Bergoglio también ha estado en la polémica. Críticos sostienen que durante la dictadura militar no hizo lo suficiente para proteger a religiosos perseguidos por las fuerzas represivas. Su relación con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no fue fluida. Uno de los conflictos fue la ley de matrimonio homosexual de 2010. Es el momento de privilegiar la sanción de leyes que respondan a las necesidades reales de nuestro pueblo. Expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales. Ni Jorge Mario Bergoglio ni el Papa Francisco se han regido por las reglas. Siempre fiel a sus creencias, en los 4 meses que lleva en el cargo, el sacerdote jesuita ya ha establecido su propio estilo en el Vaticano. Sofía Brink, CNN Chile. Ahí estaba entonces la nota de Sofía Brink. Jadi, si bien ya estaba agendada esta visita a Brasil que realizaría supuestamente Benedicto XVI en primera parte, y ahora la realiza el Papa Francisco, creo que no es casualidad también que haya elegido Brasil como primer destino en su pontificado, porque es justamente el país que tiene más fieles católicos en el mundo, 123 millones según el último censo de 2010. ¿Cuál es la relevancia que este Papa sea latinoamericano? ¿Dice algo también su nacionalidad? ¿Es una estrategia quizás también de la Iglesia Católica? Ahora, si tú te fijas, la conferencia episcopal, el último encuentro que tuvieron fue precisamente en Aparecida, en Río, que se considera como el corazón de Latinoamérica, el corazón de la Iglesia latinoamericana,
Por lo que tú decías, el mayor número de católicos que todavía mantienen viva la fe, mantienen vivas las costumbres y la piedad popular, que es un factor sumamente importante para mantener esta fe ardiendo en medio del pueblo. Y el Papa Francisco alguna vez comentaba que, entre una de sus célebres frases, que él se siente parte del pueblo, dentro de los pobres del pueblo. Entonces, ahí se ve claramente que aparecía, ahí están los pobres del pueblo, que en el fondo somos todos los creyentes. De alguna forma, yo creo que hay no sé si una estrategia, pero sí, efectivamente, si tenemos aparecida la gran conferencia episcopal en 2012, el Papa Benedicto retoma esta fuerza aparecida y dice, hagamos una continuidad. Bueno, de hecho fue él uno de los redactores del documento final de Aparecida, que es un documento largo, es un documento que lo vincula con la Iglesia latinoamericana, es ahí donde conoce a muchos de los prelados actualmente, es ahí donde entabla su relación más directa con el cardenal Francisco Javier Errázuriz, es uno de los 8 que está, y mira, el documento dice, uno de los tantos párrafos, porque es un documento largo de Aparecida, dice, la Iglesia debe liberarse de estructuras caducas que no favorezcan la transmisión de la fe. O sea, ya hace el 2007 fue Aparecida, ya hace 5 o 6 años atrás, él estaba pensando en lo que era la Iglesia, que por las casualidades, como dirán algunos, o por el destino, o por lo que sea, lo pusieron ahí, y ese es el destino de su primer viaje como pontífice. Matilde, pero justo coincide también lo de la nacionalidad. Por ejemplo, el Papa Francisco también fue el que sacó la segunda mayor votación cuando fue electo Benedicto XVI, y también coincide en un momento su elección, ahora, un Papa argentino latinoamericano, cuando baja también la cantidad de fieles católicos, cuando también sigue siendo la más alta la de latinoamericanos, un 42% de los fieles católicos está en América Latina. ¿Es estratégico, según tu punto de vista, que sea argentino, que sea latinoamericano? Fue una coincidencia que haya sido Brasil el primer destino, pero como te decía, muchas veces las coincidencias son bastante paradójicas y dan para pensar. Benedicto XVI, cuando fue a Colonia, era un papa alemán, y también se había dicho que Colonia ya estaba determinada desde Juan Pablo II que el encuentro iba a ser ahí, y justo llega un papa alemán. Ahora, en la última Jornada Mundial de la Juventud en España, se da como destino Brasil, y no le toca a Benedicto, sino que le toca al primer papa latinoamericano en llegar ahí. Y yo creo que, claro, no es una casualidad, a lo mejor para los creyentes providencial, pero que pone precisamente a este Papa carismático en el continente que se llamó de la esperanza, pero que cada vez ve disminuir su número de fieles, donde le está ganando mucho terreno lo que es la Iglesia evangélica, lo que es también la secularización, el agnosticismo, y ahí llega este Papa sonriente que no excluye, fíjate, él no viene a decir nosotros somos los únicos, sino que viene a invitar, y es bastante convocante su discurso, no es un discurso exclusivo, sino que viene a integrar y viene a integrar en un continente que también lucha contra la desigualdad, y él ha asumido este discurso, lo asumió cuando fue a la favela, que es uno de los lugares más pobres de los pobres en un país que también es muy rico y que es una paradoja. Este es el continente de las paradojas, de la riqueza, pero también de las grandes desigualdades, y él viene a luchar contra la desigualdad. A lo mejor muchos esperaban que su discurso cuando llegó a Brasil fuera mucho más político, en el sentido de estar con las manifestaciones sociales que se han visto en el último tiempo. No podía hacerlo a lo mejor en el primer día llegando, pero lo fue haciendo en el transcurso de su visita, y yo creo que en esa visita que fue a la favela, donde dice no se puede excluir a la gente, y no se puede hacer de esta favela solamente uno de los puntos donde se ha, sacado al narcotráfico, sino que esto tiene que ser una política permanente. Yo creo que ahí ha asumido mucho el discurso de las calles. Bueno, ¿se podrá ser austero, pobre, como intenta demostrar el Papa Francisco, en una iglesia que, por ejemplo, gastó $170 millones solamente en el año 2010? Lo vamos a conversar después de esta pausa, aquí en Cabo en la Tierra. Bueno, hablábamos entonces de la visita justamente del Papa Francisco a Brasil, y Jadi, yo te quería preguntar, él también llega en un contexto a la Jornada Mundial de la Juventud, pero es también ese segmento quizás en esta religión que donde la gente cree un poco menos, es un poco más dudosa, donde choca quizás más con los principios de la Iglesia, sobre todo, por ejemplo, en temas valóricos. ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado de esta Jornada Mundial de Juventud para los jóvenes
después del mensaje del Papa Francisco? Mira, yo creo que el tema de los jóvenes es siempre bastante controversial. Se dice mucho que es la fuerza opositora en cuanto a que no creen, están en contra de ciertos valores, lo que tú comentabas, pero en el fondo desde siempre los jóvenes han tenido un protagonismo importante dentro de la vida de la Iglesia, y ya no solamente con Francisco ni con el Papa Benedicto, sino que ya con el Papa Juan Pablo II él tenía una particular preocupación por los jóvenes, porque sabía que ahí hay una fuerza, hay un ímpetu que no se apaga fácil. Y yo te diría que más que los jóvenes son los adultos que han tenido quizá un desencanto con la Iglesia, con la fe, aquellos que están más lejos. Y eso tú lo ves cuando llegó el Papa a Brasil, los jóvenes enardecidos corrían detrás del papamóvil, detrás del autito en que se bajó. O sea, tú dices, ¿dónde están los jóvenes que son totalmente indiferentes? ¿Dónde están los jóvenes que son apáticos? Yo ahí no los vi. Yo vi 1 millón de jóvenes enardecidos y eso también te muestra, y como tú me preguntabas el resultado, yo creo que el resultado va a ser bastante positivo en cuanto a que el Papa está llegando, no solamente con venir a Brasil, sino que con las redes sociales, con los mensajes, con las reestructuras que se han hecho en la página incluso del Vaticano. ¿Qué te parecen a ti esas reestructuraciones de que ahora use Twitter, por ejemplo, un pontífice que quizás uno nunca se iba a imaginar? Claro, mira, el Papa Benedicto empezó con el Twitter, creo que habrá alcanzado a tuitear unas 10 veces, el Papa ya lleva cerca de 100 veces en estos meses. Él lo está ocupando mucho y él sabe que hay un espacio ahí donde la Iglesia nunca había llegado, las redes sociales. Y el día a día, en cualquier parte estás con el celular, revisas el mensaje en Facebook, aparece el Papa en las redes sociales, él se cuela en la vida de los jóvenes, en la vida de las personas, y sin pedir permiso, aparece en las redes sociales. Mati, ¿a ti qué te parece esta tecnologización que quiere hacer la Iglesia Católica, por ejemplo, a través del Twitter, de su página web? Ahora publican la misa, por ejemplo, en la página del Vaticano. ¿Qué te parece a ti este contexto que muchos dicen que quizás es contrario a la Iglesia? El mensajero es Jesús y la única persona que media entre ellos es el sacerdote, entre Jesús y la gente. No, yo creo que el Vaticano entendió, y hace mucho rato que entendieron que hay que usar todas las herramientas que estén disponibles, que estén a la mano, y muchos dicen que están seguros de que si Jesucristo estuviera vivo también usaría el Twitter. Entonces empezaron a usarlo ya, mira, desde Juan Pablo II, que era un gran comunicador, un comunicador de masa por excelencia. Él entendió el valor de los medios de comunicación social, y él a Navarro Valls, que era su portavoz, una vez lo llamó y le dijo, ¿qué es esto de Internet? Y Navarro Valls le explicó un poco lo que significaba y le dijo, ¿lo tenemos? No, le dijo Santo Padre, lo quiero mañana. Y así empezaron a trabajar en Internet en la época de Juan Pablo II, que era súper mediático, bueno, tal vez por personalidades, Benedicto XVI era menos, a lo mejor tuitero, pero bajo su pontificado se inauguró el Twitter, y yo creo que el Papa Francisco, que si bien es una persona que le gusta estar con la gente, no es un hombre que le guste dar muchas entrevistas, ha también entendido que es un medio por el que puede llegar a mucha gente, y así entendemos esta cantidad de Twitter que salen todos los días y que son bien parecidos a su forma de hablar. O sea, yo no descartaría que sea el mismo Papa que dicte algunos Twitter él mismo, porque se nota mucho como su estilo. Benedicto XVI llegó, dijo él, todos los tweets, si bien no lo escriba yo, tienen que estar visados por mí por lo menos. Seguramente con Francisco sucede lo mismo. Matilde, te quería preguntar lo último antes de irnos del tema de Brasil, porque llega justamente el Papa en un contexto muy álgido de muchas protestas, principalmente contra la presidenta Dilma Rousseff, y quizás se produce también un efecto parecido que lo que fue con Juan Pablo II cuando visitó Chile en tiempo de dictadura. Yo creo que es súper distinto, porque claro, ella es una presidenta democráticamente elegida, es una presidenta que está enfrentando movimientos sociales con el que el Papa tal vez pueda solidarizar. En Chile llegaba en medio de una dictadura donde claro, la gente veía la posibilidad de encontrarse con el Papa como para pedir una salida. Yo creo que son contextos absolutamente distintos, en los que sí hay coincidencias, que hay una
un fervor social que estaba pidiendo cambios. En esa época recuerdo que muchos le pedían al Papa que intercediera por la democracia en Chile, y en una entrevista que tuve con el secretario del Papa en esa época, con don Stanislao, el polaco que estuvo por más de 40 años junto a Juan Pablo II, él me dijo, en ese encuentro que tuvo Juan Pablo II con Pinochet, él le pidió que dejara el poder y que llamara a elecciones. Eso me lo dijo después de que Juan Pablo II murió. Ahora llega el Papa Francisco a un contexto distinto. Dilma era una de las presidentas con más popularidad y que ahora claramente está enfrentando estas protestas que han surgido explosivamente, y pero que ella está tratando de su imagen como presidenta con la visita del pontífice. Bueno, siempre da más visibilidad a una presidenta, sobre todo cuando está tratando de hacerse eco un poco de estas manifestaciones, porque ella, más allá de reprimir, sobre todo al principio, ella dijo, yo estoy de acuerdo con la gente que está en la calle y vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahora, cómo lo resuelven, bueno, eso será problema de ella en estos minutos, si lo logra hacer o no, pero son digamos, manifestaciones legítimas ante un gobierno legítimo. Bueno, quería plantear otro tema muy grande, que es el tema de las reformas, de los cambios que quiere realizar el Papa Francisco, y para eso tenemos una gráfica más o menos para mostrar en qué temas él quiere realizar estos cambios. Primero, ya creó una comisión de reforma para la estructura económica administrativa del Vaticano, también del Instituto para las Obras de la Religión, o el llamado Banco del Vaticano. También ya hay una comisión de investigación para ver cómo se trasladan estos fondos. Lo mismo con la Curia Romana, donde también se está estudiando cómo se puede cambiar esta gobernación que tiene la Santa Sede. Y por último, el Código Penal. Jadi, ¿crees que va a ser realmente posible aplicar este tipo de reformas en el Vaticano? ¿No se estará un poco aventurando también Jorge Mario Bergoglio? Yo creo que estas reformas necesitaban ser hechas hace bastante tiempo. Como decía Matilde, Benedicto empezó con empezar a remover, a investigar qué pasaba, pero no tenía quizás la fuerza para llevar esta lucha a cabo. Yo creo que si Francisco ha iniciado estas investigaciones, ha iniciado estos procesos, es porque sabe que es posible. Yo creo que él confía bastante en la asistencia del Espíritu Santo para poder llevar a cabo esto, porque no es fácil. O sea, tú ves que son procesos grandes que implican a mucha gente, hay muchos temas de poder seguramente entre medio. Entonces, es difícil, pero yo creo que si lo inició es porque él sabe que puede llevar a buen puerto el tema. O sea. Matilde, yo veo esto como reformas bastante grandes, son temas muy complejos. ¿Por qué entonces no se hizo antes? ¿O cómo es posible que en 4 meses las pueda hacer Francisco? Él ha planteado, claro, que es su intención hacerlo. Bueno, todo depende de la voluntad y de la gente que esté trabajando con él, de oponerse también y de ser valiente, porque hay distintos sectores que claro, que no les gustan los cambios. Por ejemplo, a muchos pontífices les ha resultado bastante difícil hacer una reforma con la banca vaticana, este Instituto para Obras Religiosas, que es un banco que quiere entrar con medidas de transparencia como lo exige la OCDE. Cuando empezó a tratar de hacer estas medidas de transparencia, saltaron muchas voces que no querían tanta transparencia, porque te explico, en este banco solo pueden tener cuentas religiosos, pero los religiosos pueden tener cuentas de personas que no son religiosas y poner su nombre y nadie las fiscaliza. Entonces, a través de eso se ha podido establecer cuentas de la mafia, de lavado de dinero, y eso es lo que se está tratando de transparentar. Pero cuando están esos poderes, esa inmensa cantidad de dinero en juego, claramente va a haber fuerzas que van a tratar de hacer cambios, de poner a lo mejor cortapisas, de poner trampas. O sea, y te digo una sola cosa, en esto el Papa ya se ha topado con un escollo. Él nombró a Monseñor Batista Rica, fue nombrado recién como el hombre de confianza de Loyor. Bueno, nombrado hombre de confianza de Loyor, y acaban de descubrir que era parte de este lobby gay, porque descubrieron que tenía un amante que era parte de la Gendarmería Vaticana. Entonces, son cortapisas que le están poniendo al Papa. O sea, yo creo que él tiene una tarea titánica por delante, pero tiene también una voluntad titánica para sacarla. Pero no es fácil.
Correcto, tú lo que decía el Banco del Vaticano, según un informe de la BBC, tendría justamente inversiones este banco en el sistema bancario, aerolíneas, inmuebles, empresas públicas y hasta en cinematografía. Bueno, Jadi, Matilde, le quiero dar las gracias por haber venido a esta conversación de análisis internacional y justamente del tema del Papa Francisco. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti, seguramente vamos a seguir conversando porque es un personaje bien fascinante. Seguramente. Bueno, él dijo, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Esa fue una de las primeras intervenciones que hizo el pontífice a su llegada. Vamos a ver si es posible realizar esto en una iglesia que a veces se le acusa de tener ingentes recursos. Muchas gracias por venir acá a la Tierra.